Esta mañana hablaba Eugenio de un cubo, de varias caras, de ver diferentes perspectivas. Bueno, lo que voy a hacer yo esto es el cubo de Rubik. Esto aquí, aunque veamos todas las caras, esto no tiene ninguna solución. De hecho, como todo lo que voy a contar no existió, por eso he traído imágenes para tener a la gente entretenida un rato. A ver si funciona esto. ¿No funciona? Bien, empezamos con la tecnología. Vale. Bueno, vamos a empezar con las obviedades. Y hay dos obviedades. La primera es que un cuerpo muerto no resucita. Y punto. Ya está. Así que desde ahora hasta que acabe, todo lo que diga descarta de antemano la posibilidad de que un cuerpo muerto haya resucitado. La segunda obviedad es, y ya se ha comentado esta mañana, lo ha mencionado Eugenio, es que todo lo que sabemos de Jesús de Nazaret es puramente textual. Así que nos vamos a tener que ceñir a los textos para hablar del tema de la resurrección, que es el que me toca a mí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero, ¿tiene ya todo el mundo Bueno, tranquilos que no les voy a hacer leer todo. Lo primero vamos a poner orden. Algo se ha insinuado esta mañana cuando se ha hablado de que si un evangelista era anterior a otro evangelista, de que el primer libro del Nuevo Testamento era la carta de los tesalonicenses. Bien, vamos a poner orden en este concepto. Todas las noticias que tenemos sobre Jesús de Nazaret, todas las primarias, están en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento tiene una presencia engañosa, porque está organizado de manera que primero tenemos las 4 biografías, luego tenemos los evangelios, luego tenemos los hechos de los apóstoles, luego tenemos las cartas y por último tenemos el Apocalipsis. Y nos puede dar la sensación de que, puesto que primero nos cuentan la vida de Jesús, luego nos cuentan la de los seguidores de Jesús y luego las andanzas de Pablo, que es posterior a Jesús, también habrían sido escritos en este orden. Pero no es así. Lo que tengo aquí en este cuadro es la columna de la izquierda, es el orden en el que aparecen los libros en el Nuevo Testamento. La columna del centro es el orden cronológico en el que fueron escritos. Y la columna de la derecha es la fecha de redacción de los libros de la columna central. De manera que el primer libro que tenemos es Mateo, pero el primer libro que se escribió es la primera carta a los tesalonicenses, que se escribió entre el 50 y el 52 después de Cristo. En cambio, Mateo, por ejemplo, pues tenemos que ir más o menos hay unos 10 antes. Mateo está escrito, Mateo, entre el 80 y el 90. Marcos, que es un poco anterior, después del 70. ¿Queda claro? Bien, esto es importante porque al analizar todos los testimonios que tenemos sobre la resurrección, es muy interesante verlos en el orden en el que están escritos para ver cuál es la evolución de las ideas que se presentan respecto a la resurrección. Si las leemos en el orden que nos presenta el Nuevo Testamento, resulta enormemente confuso. Bien, ¿sigo? Bien. Así que vamos a empezar por Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso, si vamos a la segunda página, hay unas mínimas menciones en Tesalonicenses primero, en Gálatas y en Filipenses. Todas básicamente nos dan solamente una información, que es que Jesús no resucitó. A Jesús lo resucitaron. Lo resucitó Dios, no resucitó Él. Es un objeto pasivo de la resurrección. Esto es lo que tenemos de estas primeras menciones, alrededor del 50, 52, 54, 58 máximo. Bien, luego tenemos un primer texto, un poco más amplio, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 17, en el que lo principal que se ve aquí, y estamos entre el 50 y el 52, estaríamos hablando unos 20 años después de la muerte de Jesús. Para Pablo, la resurrección de Jesús está ligada a esta nueva, la resurrección está ligada a la nueva venida de Jesús, que está anunciada para el final de los tiempos. Son dos hechos que están inextricablemente unidos. Y en Corintios, capítulo 15, 50-54, una primera idea que se va a repetir una y otra vez, o que vamos a estar persiguiendo durante toda esta charla.
Dice: os declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Es decir, para Pablo en este momento, o al menos en este texto, la resurrección no es corporal, es espiritual. No estamos hablando de resucitar en cuerpo, sino resucitar en alma o en espíritu. Bien, el primer testimonio real sobre que Jesús ha resucitado, o que el primero que tiene un poco de chicha, está en 1 Corintios, en el capítulo 15, y este sí merece la pena leerlo cuidadosamente. A partir de la tercera línea, dice: ante todo yo os transmití lo que había recibido. Esto es importante, no es una invención de Pablo, él está reconociendo que a él ya le han contado esto que va a contar a continuación. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos de una sola vez. La mayoría viven todavía, algunos murieron ya. Y después apareció a Santiago y después a todos los apóstoles. Al final de todos, como un aborto, se me apareció a mí. Bien. También ha hablado Eugenio de la importancia de la filología. Este texto está escrito en griego y el verbo que utiliza para hablar de apariciones o mostrarse o dejarse ver es el mismo verbo que aparece en las apariciones que veremos más tarde en los Evangelios, pero que también lo conocemos en la versión griega de los 70, de la traducción griega del Antiguo Testamento, cuando se habla de la contemplación de seres divinos o celestiales. Es un fenómeno puramente visual. Y Pablo está utilizando exactamente el mismo verbo para aquellas personas que vieron a Jesús en el tiempo de la resurrección y su visión de Jesús, que es 20 años después. El mismo. Exactamente el mismo. Pero esto no quiere decir que estén viendo algo que sea tangible, palpable. Simplemente es una visión. Bien, en este primer texto, Pablo además menciona un par de veces la fórmula según las Escrituras, que es el siguiente texto que he seleccionado. Él parece que está recitando de memoria una cosa que ya le han enseñado. Jesús murió según las Escrituras, Jesús dio su vida según las Escrituras, Jesús resucitó según las Escrituras. ¿Pero qué Escrituras? Bien, te decía Eugenio también, cuando todo el mundo sabe de qué está hablando uno, no hace falta repetirlo. Así que debemos entender que el público que leía a Pablo ya sabía a qué escritura se estaba refiriendo. Se está refiriendo indudablemente al Antiguo Testamento, a la Biblia hebrea, no al Nuevo Testamento, que para este momento no existe. ¿Y qué pasajes en concreto del Antiguo Testamento ha seleccionado? Pues sobre todo hay dos ideas muy claras. Una está en Isaías. Es todo lo relacionado con los cánticos del siervo. El siervo es un personaje. No se sabe si Isaías se está refiriendo a un personaje real o es un personaje de ficción, imaginado o aplicable a ciertas personas que pueda tener en mente, que sufre y entrega su vida por el perdón de los pecados de una comunidad. Y este siervo, que además sufre, pues parece que tiene una experiencia vital o mortal muy similar a la que pasa Jesús en la pasión y muerte. De manera que al leer este pasaje de Isaías, dice, pues encaja muy bien en este personaje que decía que era el Mesías. Por tanto, se le aplica. La segunda idea que se le aplica es una profecía del capítulo 6 de Oseas, que dice: venid, volvamos a Yahvé, está ya en la tercera página. Él ha desgarrado, pero Él nos sanará. Él ha herido, pero Él vendará nuestras heridas. En un par de días nos dará la vida y al día tercero nos resucitará. Existía ya una profecía en el Antiguo Testamento que hablaba de una resurrección al tercer día. De manera que se puede aplicar, según ciertas experiencias vitales, a Jesús de Nazaret. Es decir, para el momento en el que Pablo escribe a los Corintios, dentro de la comunidad cristiana primitiva ya se ha asumido este papel de Jesús como Mesías, como siervo sufriente mencionado en Isaías y como resucitado al tercer día mencionado en Oseas. Se ha hablado esta mañana también de Mateo. Uno de los rasgos principales de Mateo es que en Mateo, en Jesús se cumplen todas las profecías relativas al Mesías que aparecen en el Antiguo Testamento. Ese es el carácter más judío de Mateo. Por tanto,
todo está encaminado a hacer encajar la figura de Jesús dentro de unos esquemas mentales y culturales que los judíos entienden perfectamente. Bien, en este primer pasaje además aparece la falsa modestia de Pablo con aquello de como un aborto se me aparecía a mí, poniéndose el último de la fila. Bueno, esto es muy típico de Pablo. Hay un pasaje en Corintios que dice: no soy libre, no soy apóstol, es que no he visto a Jesús nuestro Señor. Es decir, él se pone en pie de igualdad con los apóstoles, con los seguidores, con aquellos que conocieron a Jesús, entre otras cosas porque él también ha visto a Jesús. Por eso él se pone el último en esa lista en la que aparece Pedro, aparecen los discípulos, aparecen estos 500 hermanos, aparece Santiago, el hermano del Señor, el del que hemos hablado esta mañana, y el último él. Es el único de toda esta lista que no es contemporáneo de Jesús, pero él se pone en pie de igualdad con ellos. Y así lo hace ver en otros pasajes de sus propias cartas. Es apóstol de Jesús porque a él también se le ha aparecido, por tanto tiene el mismo derecho que los otros a poder predicar. Bien, y otro texto de 2 Corintios en el que se repite otra vez la idea, el de resurrección espiritual o corporal. Aquí al menos muestra más dudas, pero sigue sin asegurar en ningún momento que la resurrección sea corporal. Dice: yo sé de uno en Cristo arrebatado hasta el tercer cielo hace 14 años. No sé si con el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios sabe. En cualquier caso, en el momento en el que escribe Pablo, alrededor del 50, 52, 58, no está establecido que la resurrección de Jesús haya sido corporal. ¿Bien? ¿Hasta aquí se me ha perdido alguien? No. Bien. Bien, el siguiente paso son los evangelios. Los evangelios están escritos entre el 70 y el 100 después de Cristo, como se ve ahí detrás. Y para aclarar un poco ciertas ideas, porque vamos a ver muchos pasajes diferentes de los evangelios, primero me gustaría aclarar un esquema que tenéis en la página 3, que es cómo se escribieron los evangelios. Se ha hablado antes Antonio ha hablado esta mañana de pequeñas unidades narrativas que los evangelistas recogen y las ponen por escrito por primera vez a partir del año 70, eso es lo que sería la tradición oral. Y luego incluso una tradición escrita, pero que no serían todavía los evangelistas. Bien, el primer evangelista es Marcos. Marcos se establece normalmente que escribe después del año 70 porque en su evangelio hay una profecía de la destrucción del templo de Jerusalén y se considera que es un vaticinio ex eventu, es decir, una profecía porque ya había sido destruido por Tito y por tanto estaba jugando con ventaja. Se la pone en boca de Jesús, pero en realidad Marcos ya sabía que había ocurrido. Bien, pero una vez que tomamos a Marcos, sabemos que tanto Mateo como Lucas, cuando han escrito sus evangelios, unos entre 10 y 20 años después de Marcos, los dos tenían el texto de Marcos delante cuando lo han escrito. O sea, no es que lo hayan oído, es que lo tienen delante. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque hay pasajes que son prácticamente idénticos. A veces modifican una palabra, amplían otra, pero son básicamente idénticos. La probabilidad de que 3 personas escriban un pasaje idéntico es nula. También, bueno, lo de las probabilidades, en estadística dicen que si ponen a un mono a escribir en una máquina de escribir en un tiempo infinito, acabará escribiendo las obras de Shakespeare. Una sola vez. Bueno, pues los evangelistas no tuvieron tanto tiempo y lo clavaron a la primera. Sabemos entonces que tanto Mateo como Lucas tienen delante a Marcos. Pero también sabemos que Mateo y Lucas tienen varios pasajes muy similares que Marcos desconoce, pero que son comunes en Mateo y Lucas. Todos son dichos de Jesús y todos están situados en Galilea. Eso es lo que se llama la fuente Q. La fuente Q es una teoría, no existe, no tenemos ni un solo manuscrito de la fuente Q. Pero lo que se supone es que los dos tienen delante una transmisión escrita de ciertos dichos de Jesús y que ellos los han aplicado, los han colocado dentro de ciertas unidades narrativas dentro de los evangelios, pero que los dos conocían esta fuente Q de la que, como digo, no se conserva ni un solo fragmento ni un solo manuscrito. Por tanto, tanto Mateo como Lucas tienen delante, por un lado, a Marcos y por otro a fuente Q. Y además, los dos cuentan con información que el otro desconoce. Lo que se llama Lucas especial y Mateo especial, tal y como aparece en la fotocopia que he puesto aquí. Es decir, información que solo Mateo conoce o información que solo Lucas conoce. Bien.
Esto es importante para ver luego cómo es la evolución de los textos a la hora de hablar de la resurrección, porque sabemos que unos conocen los textos de los otros. Por último está Juan. Juan no copia ni a Marcos, ni a Mateo, ni a Lucas, pero sabemos que conoce los evangelios, que conoce estas obras, aunque no las copia al pie de la letra. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque está tratando una infinidad de temas idénticos y, lo que es más importante, en el mismo orden. Por lo tanto, simplemente está elaborando las unidades narrativas a su propia conveniencia, a sus propios intereses, que son otros, pero también conoce las tradiciones de los otros evangelistas. Por tanto, es muy importante saber que todos, bueno, Marcos no porque es el primero, pero todos conocen las obras de los demás y sin embargo vamos a ver la cantidad de datos diferentes que tenemos a propósito de la resurrección. Vamos avanzando. Para hablar de la resurrección vamos a empezar por el entierro y un personaje oscuro que es José de Arimatea. En la página 4 tenemos 3 columnas. La primera es Marcos, la segunda Mateo y la tercera Lucas. Bien, la historia de José de Arimatea la conocemos todos. Pide a Pilatos que le entregue el cuerpo y lo entierra en una tumba o en su tumba. Bien, pues vamos allá con los textos. Primero, Marcos, es decir, la fuente más antigua y que no está influido por ninguna otra. Marcos dice de José de Arimatea que es un miembro prudente del consejo, que también estaba a la espera del reino de Dios. Punto. Lucas, que es la tercera, dice que era miembro del consejo, hombre bueno y justo, y él no había estado de acuerdo con su decisión y hechos. Es decir, que no había estado de acuerdo con la condena de Jesús. Que es un dato que Marcos no cuenta. El tercero, Mateo, dice que era rico y que era discípulo de Jesús, que es un dato que desde luego no toma de Marcos. A Lucas no lo conoce, pero desde luego no ha tomado de Marcos, se lo ha sacado él de la manga. Bien, si vamos un poco más abajo, volvemos a Marcos, vemos que tras comprar una sábana y bajarlo, lo envolvió en la sábana y lo colocó en una tumba. Artículo indeterminado, una tumba. Lucas dice que lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro. Artículo indeterminado, un sepulcro, uno cualquiera. Y Mateo dice que lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. De repente el sepulcro es de José de Arimatea. ¿De acuerdo? La diferencia entre Marcos y Mateo es que ahora resulta que es seguidor de Jesús y que además la tumba es suya. Bien, el último texto de esta página es el Juan 19. Después de esto pidió Pilato a José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Es decir, se apunta al mismo carro que Mateo. Y dice, al final, había en el lugar donde fue crucificado un huerto. Juan es el primero que relaciona el lugar del entierro con el lugar de la crucifixión. Y en el huerto un sepulcro vacío en el que nadie había sido sepultado. Así pues, allí, debido a la víspera de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. No dice que sea suyo, dice que estaba cerca y que había un huerto. Información nueva de Juan. Bien, ¿qué hacemos con esta información? Tenemos que elegir. ¿Es suyo o no es suyo? ¿Es seguidor de Jesús o no es seguidor de Jesús? ¿Está cerca o no está cerca? ¿Hay un huerto o no hay un huerto? Bien, si nos vamos a Marcos otra vez, que es el más antiguo, dice que es un miembro prudente del consejo, y por consejo debemos entender Sanedrín. El problema es que Sanedrín no solamente existe el gran Sanedrín, el de los 70 miembros, que es el que aparece en el relato como juzgando a Jesús, sino que hay unas instituciones, digamos, de beneficencia municipal que también son sanedrines, que constan de 23 miembros. Estos sanedrines cumplen pues ciertas labores sociales dentro del judaísmo. Son el Ministerio de Asuntos Sociales. Y una de las labores sociales de uno de estos sanedrines es el hacerse cargo de los ajusticiados, de todos los ejecutados a penas de muerte. Es la propia autoridad religiosa la que tiene un organismo dedicado a hacerse cargo de estos cuerpos. ¿Por qué? Pues porque hay que cumplir la ley de Dios. Y la ley de Dios, comentada en la Misná, ya no cojo el mandamiento que aparece en el Antiguo Testamento, sino el comentario ya del mismo en la Misná,
que es el primero que aparece después de las 3 columnas, dice: todo el que deje pernoctar a su muerto, es decir, que lo deja sin enterrar, quebrantará un precepto negativo. No se le enterraba en la sepultura de sus padres, sino que existían 2 sepulturas que están habilitadas para el tribunal. Es decir, este tribunal, este Sanedrín, tiene unas sepulturas especiales habilitadas para los ejecutados. Uno para decapitados y estrangulados y otro para lapidados y quemados. Bueno, no se especifica nada sobre los crucificados porque los crucificados no entran dentro de las penas de muerte propiamente judías, pero las tareas sociales de los judíos están incluidas también en los crucificados. Bien, hipótesis. José de Arimatea es miembro de un Sanedrín de estos inferior, es decir, no es miembro de este Sanedrín que ha juzgado a Jesús, o por lo menos que ha empujado a Jesús ante Pilato durante toda aquella noche, sino que es un funcionario religioso, es un hombre prudente, es un hombre bueno y justo, y cuando se dice justo se dice, se ha utilizado también esta mañana, Eugenio ha hablado de ello, es cumplidor de la ley de Moisés. Eso es ser justo. No es que sepa diferenciar entre lo que es justo y lo que es injusto, no son categorías morales, es cumplidor de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés dice que tienes que enterrar a los ejecutados, y más antes de que llegue el sábado. Bien, ¿qué pasa si José de Arimatea resulta que es un miembro de uno de estos sanedrines y que simplemente la tradición cristiana ha recordado el nombre del funcionario que se hizo cargo del cuerpo de Jesús? Y nada más que eso. Por eso le enterró en un sepulcro y no en su sepulcro, como ha modificado Mateo. Simplemente se hizo cargo de una tarea que le tocaba. ¿Cómo es posible que José de Arimatea, que según nos dice este texto, Mateo, era seguidor de Jesús, no sepamos nada de él? Resulta que hemos leído antes todos los evangelios, hemos oído todas las andanzas de Jesús en Galilea y en Jerusalén, nunca se ha mencionado a este personaje. Y sin embargo es él el que pide el cuerpo de Jesús. No lo pide su amigo Lázaro, que le ha resucitado unos días antes. No lo piden las mujeres, no lo pide la familia, no lo piden los discípulos. Lo pide un desconocido absoluto. Bien. Repito entonces la hipótesis. José de Arimatea pudo ser un funcionario religioso, dependiente del templo, era miembro de un Sanedrín, y él se encargó de recoger el cuerpo porque era lo que tenía que hacer, no porque fuese un seguidor de Jesús. ¿Y dónde lo depositó? Pues aquí volvemos a una cosa que se ha hablado esta mañana también, que es el criterio de dificultad y las cosas que chirrían dentro del Nuevo Testamento cuando contradicen las noticias, la corriente general de noticias. Hay un texto en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles en el que se dice: los habitantes de Jerusalén y sus jefes, es decir, las autoridades religiosas, que no lo conocían ni él ni las declaraciones de los profetas que se leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo, y aunque no encontraron ninguna causa de muerte, pidieron a Pilato que lo eliminara. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito acerca de él, es decir, los habitantes de Jerusalén y sus jefes, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. En Hechos de los Apóstoles hay una noticia en la que ni siquiera se menciona a José de Arimatea, sino simplemente a las autoridades de Jerusalén, que son los responsables de haberse hecho cargo del cuerpo de Jesús. Y el siguiente paso entonces es: ¿y dónde pusieron a Jesús? Porque eso del hombre rico y de que era su sepulcro es un paso tardío dentro de esta elaboración. Hemos visto, según la Misná, que hay unas tumbas habilitadas para estos ejecutados. Estos ejecutados no van a poner dinero ni van a poner nada parecido. Probablemente el final de estos ejecutados fuese una fosa común. Y eso es lo que parece intuirse, no lo dice claramente, pero es lo que parece intuirse en esta insinuación de Hechos. Jean-Dominique Crossan, por ejemplo, pone además una guinda tétrica en este asunto diciendo que los perros se comieron el cadáver de Jesús. La verdad es que yo no sé de dónde saca Crossan la idea de los perros, pero queda muy visual. En cualquier caso, simplemente me gustaría que de momento no descartemos la posibilidad de que Jesús acabase en una fosa común. Bien. En estos mismos pasajes vemos también otro elemento muy interesante, que es qué personas están presentes a la hora del entierro de Jesús. Vamos a volver a verlo en orden. Marcos, al final del fragmento de Marcos, dice que María de Magdala y María la de José.
Son las dos únicas personas que ven dónde entierran a Jesús. Mateo, María la Magdalena y la otra María. Vale. Lucas, ¿dónde estaba? Las mujeres que le habían seguido, las que habían venido de Galilea con él, vieron el sepulcro y que el cadáver era colocado en él. Número indeterminado de mujeres sin nombre. Bien. Cuadritos. Ha mencionado esta mañana Antonio una obra de los evangelios en el que se ponían en cuadros pues y se dejaban vacías los huecos que no tienen información. Bien, pues entonces tenemos que Marcos dice que estuvieron María Magdalena y María de José. Mateo, María Magdalena y la otra María, sentadas delante de la tumba. Y Lucas, las mujeres que le habían seguido, que vieron el sepulcro, pero no dice que estuvieran sentadas delante de la tumba. Juan no dice nada y Hechos de los Apóstoles no dice nada. Así que empezamos bien. Bien. Vamos a parar aquí un momento y vamos a suponer que efectivamente se entierra a Jesús en una tumba de un rico. ¿Cómo se enterraba en tiempos de Jesús? Pues lo primero, y sí hay indicaciones, por ejemplo en Lucas, parece que es el que tiene más información sobre el asunto, se amortaja el cuerpo con un sudario, se lava primero, incluso se peina. No sé si alguien ha visto en el Museo de la Sinagoga del Tránsito, por ejemplo, hay peines e incluso limpia uñas. O sea, la limpieza del cadáver tiene que ser exquisita incluso en el judaísmo moderno. Se limpia el cadáver y luego se envuelve en un sudario. En el judaísmo moderno se le envuelve en el manto de oración, que es un manto con unas franjas azules en las que está inspirada la bandera de Israel. Eso es lo que se llama un talit. Los judíos piadosos rezan con el talit durante toda su vida y cuando mueren son enterrados, son amortajados con este sudario. Pero en tiempos de Jesús el talit no cumplía esta misión y sobre todo no tenía todavía las rayas, entonces podría ser cualquier mortaja. Y luego hay una parte de perfumes y ungüentos habitual prácticamente en todas las culturas. Nosotros lo que hacemos es poner flores, pero todo está relacionado con el mal olor que despiden los cadáveres después de un rato. Bien, normalmente los judíos entierran sin ataúd y es bastante impresionante ver un entierro judío incluso hoy en día, porque al final lo que estamos viendo es un bulto con más o menos la forma humana, que se puede mover más o menos porque lo llevan en unas andas y se ve cómo se mueve, y cuando lo depositan en tierra pues no siempre es todo lo suave que uno desearía. Es bastante impresionante. Pero como digo, no se suele enterrar con caja, aunque luego veremos algún sarcófago. Bueno, pues lo depositamos en el sepulcro. Aquí vemos, por ejemplo, un entierro moderno. Se ve, no sé si se ve abajo, por ahí se ve un poco de las rayas negras del sudario. Bueno, así es un entierro en el Israel de hoy. Por cierto, el judaísmo actual, que es heredero del judaísmo resultante después de la destrucción del templo, del judaísmo de la Mishnah y el Talmud, concibe la resurrección como corporal y por tanto está prohibida la incineración. En Israel están prohibidos los crematorios. Hay un crematorio fantasma en un bosque cerca de Tel Aviv que incluso cambia de sitio de vez en cuando porque... Sí, lo que pasa es que si es tu muerto el que tienes que pasar y dices no, que ahora lo han cambiado de sitio y que ahora está allí. En fin, a veces es un poco surrealista, pero hay gente que no cree y que quiere ser incinerado. Bueno, esto es un espectáculo porque los ultraortodoxos en Israel, que son más o menos el 15% de la población, están en contra de esto y persiguen el funcionamiento del crematorio. Bien, así que hay que enterrarlos enteros. Bien, ¿cómo se enterraba? ¿Cómo eran las tumbas de los ricos en tiempos de Jesús? Pues normalmente son cavidades, es roca excavada y dentro de la cueva, aquí se ve, por ejemplo, al fondo se ve una cavidad. Bueno, estas serían, por ejemplo, las tumbas de los más ricos del lugar. Estas dos están en Jerusalén. En realidad, la de la izquierda, la de las columnas, es la tumba y la de la derecha es el monumento funerario de la tumba. La de la izquierda, entonces, es lo que está excavado en la roca, mientras que el otro es la parte, digamos, de exhibición de que uno tiene mucha pasta y por tanto se puede permitir
esto. Estamos en plena época helenística y con ciertas limitaciones artísticas por la prohibición de representar cuerpos humanos, pues lo que están intentando aquí los más ricos del lugar es imitar los modelos de prestigio del momento, que sobre todo es el mausoleo de Halicarnaso. Son versiones en pequeñito del mausoleo de Halicarnaso. Así es como sería por dentro, lo que acabamos de ver. Entonces se ve, lo de la derecha es lo que se llama el Nefesh, es simplemente un monumento funerario macizo, y lo de la izquierda es un laberinto de cuevas donde se depositan los cuerpos. Esta tiene el nombre de los hijos de Jazir, pero a lo mejor una de las posibilidades, están inscritos los nombres ahí, pero también se piensa que puede ser la tumba de Agripa I, un rey del siglo I. Bien, esta es otra tumba, esta vecina a la anterior, también imita más o menos el modelo del mausoleo de Halicarnaso, es muy similar también a la tumba de Herodes el Grande, que se encontró hace unos años, la encontró Ehud Netzer cerca de Belén, en el Herodion, y bueno, además la tumba de Herodes también tiene una especie de maldición como la de Tutankamón. Ehud Netzer tuvo un accidente, se resbaló, se cayó y se partió la cabeza, se mató, justo al lado de la tumba de Herodes. Y mira que es grande el yacimiento, y además que excavaba en otros sitios, pero fue a morir justo delante de la tumba que había descubierto. Bien, otra tumba que hay en Jerusalén, por ejemplo, la llamada tumba de los reyes, como se ve, todas siguen el mismo patrón de entrada y cueva dentro, luego, y esta es probablemente la más espectacular. Esta es la tumba de los reyes o tumba de Helena de Adiabene. Se ha hablado también esta mañana de que había que por lo menos había que convertir a cierta parte de los gentiles del mundo antiguo para que llegase el reino. Bueno, pues Helena de Adiabene, que no era judía, se convirtió al judaísmo y se fue a vivir a Jerusalén. Se construyó un palacio en la ciudad de David y se construyó probablemente la que es la tumba más lujosa que se conserva hoy en día en Jerusalén. Esta foto está tomada desde lo alto de la escalinata y esto no es la tumba, esto es el vestíbulo de entrada. Lo que se ve al fondo son unos baños rituales para que una vez que uno haya manipulado el cadáver, como está impuro desde el punto de vista ritual judío, se pueda purificar allí con agua y no tenga que esperar a llegar al baño ritual que tenga en casa, lo que se llama un mikvé, para purificarse. Es decir, tienen las instalaciones purificadoras dentro de la propia tumba. Lo que corre por la pared de la derecha es la conducción de agua para alimentar este mikvé, porque los mikvaot tienen que estar alimentados con agua corriente, no puede ser agua estancada. Esta es la tumba. Es decir, lo que hemos visto en la foto anterior, esto es la escalinata de la izquierda. Y luego lo que tenemos es una fachada con 3 monumentos funerarios arriba. No se sabe cómo están descritos en Flavio Josefo y parece ser que tenían forma más o menos de pirámide, pero bueno, esto es especulativo, intenta imitar a las que hemos visto antes existentes en fotografía. De esta tumba se dice incluso que tenía un sistema para mover la puerta, un ingenio hidráulico que no se sabe muy bien cómo funcionaba, pero que ni siquiera había que mover la piedra para cerrar la tumba por fuerza bruta, sino que había un ingenio mecánico que lo hacía funcionar. Esto es la tumba de un rico, así da gusto morirse. Bien, y luego, ¿cómo se cierra? Pues se cierra con una piedra, un golel. La palabra golel viene de la palabra hebrea gal, que es el verbo rodar, gal también es rueda, Kisei Galgalín, por ejemplo, es silla de ruedas. Bien, entonces indica algo redondo, pero en realidad la mayoría de las tumbas de época de Jesús no tienen una piedra rodante, sino que son piedras cuadradas que hay que empujar y mover como si fuesen corchos. Todas las tumbas, solamente se conservan 7 tumbas con piedra rodante como esta, y todas son del siglo II en adelante. Los textos de los evangelios en realidad no dejan claro si hay que hacer rodar la tumba o la piedra, o hay que mover o hay que arrastrar la piedra, con lo cual nos podemos adaptar a la que más nos guste. Esto es mucho más sugerente, nos parece que queda mucho mejor, pero probablemente una tumba del siglo I, si es que Jesús fue enterrado en una tumba de un rico como José de Arimatea, probablemente la piedra de entrada sería cuadrada y no redonda. Bien, esto es un plano de una tumba por dentro, un vestíbulo de entrada y luego nichos laterales para depositar los que van con letras, de la A a la F. Una vez depositado el cuerpo dentro, se tapia, se sella con cal y se deja allí el muerto. Esa es una de las posibilidades.
La otra esta es la tumba que hemos visto antes de Elena Díaz de Avene. Esto ya empieza a ser un laberinto. Uno puede enterrarse allí e invitar a enterrarse a todos sus amigos. Esta está en el barrio al norte de la Puerta de Damasco, las llamadas tumbas del Sanedrín. Los vemos, son como archivadores. Una vez que se mete el muerto, se cierra y asunto terminado. En aquel Damasco se descubrió una tumba del siglo I de un sacerdote del templo que estaba todavía sellada, tenía cal. Se encontró incluso parte de una trenza, porque hay un corte de pelo ritual y se deposita, y se encontró incluso un trozo de sudario. Parece que este sacerdote había muerto por lepra y la cantidad de cal que rodeaba todo aquello pues era tremenda y nadie se había molestado en abrir aquello y despejar aquel cuerpo para enterrar otro por miedo. De manera que por lo menos tenemos un muerto del siglo I que ha llegado hasta nosotros. Esta tumba, por ejemplo, esta está dentro del Santo Sepulcro. Los que hayan estado en Jerusalén, justamente detrás del Anastasio hay unas salas y la verdad es que si uno no sabe que está aquí, pasa por delante y ni se entera, pero está allí. Y esta es la llamada tumba de José de Arimatea dentro del Santo Sepulcro, que es de Arimatea, o no es de José de Arimatea, pero en cualquier caso sí es una tumba del siglo I. Segunda posibilidad con los cuerpos. En lugar de depositarlos dentro de estos nichos y tapiar, se depositan encima de estos lechos, esto se llama arcosolio, y una vez que el cuerpo se ha reducido nada más a huesos, se retiran los huesos, se mete en un osario y se deja la repisa para otro nuevo cuerpo, con lo cual no se necesita tener unas cuevas tan grandes con tantos huecos para depositar nuevos cuerpos. Este es otro arcosolio. Hay algunos que se enterran en sarcófagos como estos, pero lo principal son los osarios. En los osarios entonces se recogen estos huesos una vez limpios que están en los arcosolios, se depositan aquí y en el osario se pone el nombre del difunto. No vaya a ser que el día de la resurrección uno se equivoque de huesos o de carne. Dentro de estos tenemos por ejemplo uno que es el osario de Caifás, probablemente sería el del sumo sacerdote. Uno muy famoso que es el de Santiago, hermano de Jesús, que es falso como un duro de madera. Creo que no tengo fotografías de él, no, pero sí, está aquí. Bien, luego estos osarios entonces se depositan en los pasillos de la tumba y dejan sitio para un nuevo cuerpo, de manera que se pueden reutilizar más los cuerpos. Estos osarios, por ejemplo, están en la tumba en el Dominus Flevit, en el Monte de los Olivos. Bien, el osario de Santiago, por ejemplo. Esto es un objeto, ha comentado Eugenio esta mañana, que dependemos de los textos porque no hay arqueología. Esto nos hubiera hecho mucha ilusión, porque un osario en el que lleva una inscripción, no sé si se ve ahí, más o menos a mitad de altura, hay una inscripción que dice, me parece que pone Jacob Bar Yosef Agi Yeshua, que es Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Aquí está. Para los que lean hebreo en la intimidad, como el presidente Aznar. Bien, esto se lee de derecha a izquierda. Entonces empezamos a leer por la derecha. Jacob Bar Yosef, Jacob, hijo de José, hasta aquí. Bien, y el resto es lo que pone hermano de Jesús. Me parece que no hay que ser un experto en paleografía para distinguir que hay dos manos diferentes ahí. Que uno lo ha hecho con mucho cuidado y el otro lo ha hecho bastante más a prisa. Bien, la historia completa de esto es que además es un osario que no se encontró en el contexto arqueológico, sino que apareció milagrosamente en el mercado de antigüedades de Belén. Lo publicó además André Lamer, profesor de la Sorbona de París, que tiene un largo historial delictivo respecto a falsificaciones. Hicieron una rueda, este es el primer gran descubrimiento de la era de Internet. Hicieron una rueda de prensa que se transmitió en streaming, lo enseñaron unos estudios estadísticos diciendo que la posibilidad de que hubiera un Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, era mínima, salvo que fuera el mismo Santiago del que hemos hablado esta mañana. Y además se anunció que el osario
iba a ir a una exposición que se iba a celebrar en el Museo de Ontario, en Canadá. Bien, además, La Mer presentaba unos análisis químicos de la pátina que deja la inscripción, tomada en la primera parte de la inscripción, es decir, en la de Jacob Bar Yosef, y decía que efectivamente que parecía que era una pátina del siglo I. Perfecto. Bien, o sea, hay un Santiago, hijo de José, que tiene sus huesos aquí. Bien, el osario va a Ontario y se rompe. Se rompe. ¿Por dónde se rompe? Por la inscripción. El director del Museo de Ontario dio una rueda de prensa en la que dijo que lamentaba muchísimo este descuido con una pieza tan valiosa, que por supuesto el Museo de Ontario corría con todos los gastos de la rehabilitación de la pieza y que nadie se preocupara porque el osario seguía valiendo $2 millones. Bien, esto ocurrió aproximadamente en 2004. A estas alturas el director del Museo de Ontario todavía está en la cárcel. André La Mer, bueno, pues sigue danzando por la Sorbona, pero nadie se lo toma muy en serio, y el objeto en sí está absolutamente desacreditado y por supuesto no está expuesto en ningún museo. Así que nos quedamos sin una pieza que nos podría haber puesto en realidad en relación directa arqueológicamente con Jesús. Bien, antes de la fosa común vamos a volver a los textos. Los relatos sobre la resurrección. Hemos comentado antes que hay un orden de redacción de los evangelios. El primero es Marcos, pero el último capítulo de Marcos, el 16, tiene además una peculiaridad. No todos los manuscritos de Marcos acaban en el versículo, lo tengo por aquí, segundo final de Juan, en el versículo 20, sino que hay algunos que acaban en el versículo 8. Son mayoritarios los que acaban en el 20, pero lo del 8 es muy sospechoso, y si se ve bien el texto de todo el capítulo, en realidad lo que se identifica es que hay dos narraciones sobre el entierro, sobre la resurrección de Jesús. Una que llega hasta el versículo 8 y un segundo añadido que iría del 9 al 20. Así que dentro de los evangelios, el texto más antiguo para tratar la resurrección de Jesús, para saber qué nos dicen ahora los textos, es Marcos 16, 1, 8. Y hemos visto hasta este momento que todas las noticias que tenemos sobre la resurrección están hablando de apariciones, solamente de apariciones. Nadie ha hablado de Magdalena, de tumbas vacías, de ángeles, de piedras rodantes, ni de nada parecido. Pero en este momento, y ya han pasado unos cuantos años desde que murió Pablo y desde los textos que hemos visto antes, pues ya tenemos nuevas informaciones. Bien, ¿quién va a la tumba por la mañana? Pues María de Magdala, María la de Jacobo y Salomé, es decir, 3. Van pensando que quién nos hará rodar la piedra que hay detrás de la tumba, y al mirar ven que la piedra ha sido echada a rodar. Y tras entrar en la tumba vieron un joven sentado a la derecha, vestido con traje blanco, y se maravillaron. Pero él les dice: no os maravilléis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Fue resucitado, pasivo. No está aquí, ved el lugar donde lo colocaron. Pero venga, decid a sus discípulos y a Pedro que se dirige por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, tal como os dijo. Y saliendo huyeron de la tumba, pues las tenían cogidas un temblor y un estupor. Y a nadie dijeron nada. El final más antiguo sobre la resurrección es que van 3 mujeres, no ven nada, es decir, la prueba es la prueba de la ausencia. Ha resucitado porque no está aquí, no hay nada más que eso. Ellas no ven absolutamente nada. Y además no dicen nada. Curioso. Vamos al siguiente, que es Mateo. Este es un poco más largo. Como los tenéis todos allí y luego uno lo puede leer tranquilamente, solamente voy a llamar la atención sobre los puntos más interesantes que hay aquí. Primero, 2, 4, 6. En la 7ª línea dice que son María Magdalena y la otra María, que es lo mismo que se ha dicho en Mateo respecto al entierro. Parece que lo que está haciendo, fijaos que en el caso de Marcos había 2 Marías viendo el entierro, pero hay 3 testigos de la resurrección. Mateo por lo menos es más consecuente, pero tampoco nos está diciendo que sean las mismas Marías. La otra María, ¿quién es? ¿Es María la de José? ¿Es María la de Jacobo? ¿O es María la de Salomé? Porque esto ya nos hace 4 Marías. Bien, y además Mateo introduce un elemento nuevo, que es
el robo del cadáver. El que le digan a Pilatos pon unos soldados allí porque estos igual van a robar el cuerpo para luego decir que es que ha resucitado como lo había anunciado. Bien, el robo del cadáver, que en la penúltima línea de esta hoja dice: y este rumor se propagó entre los judíos hasta hoy. Lo dice así Mateo. En la época en la que escribe Mateo, aproximadamente en el 80 después de Cristo, ya se comenta entre los judíos no creyentes que lo que ocurrió es que robaron el cadáver de Jesús. Es una explicación racional a un hecho irracional. Unos dicen que ha resucitado y los otros dicen no, es que han robado el cadáver. La idea del robo del cadáver, bueno, yo creo que es bastante débil, sobre todo porque si todo es una trampa, o sea, si todo es una gran mentira urdida de mala fe, luego resulta muy complicado que uno dé la vida por esta creencia. Y sin embargo la dieron. Así que yo la pondría en cuarentena, pero que existe esta explicación racional ya es evidente en el siglo I. Lo que pasa es que Mateo lo está utilizando como para combatirla, no para alimentarla. Bien, ¿qué es lo que dice Mateo sobre la resurrección? Pues que el ángel le dice a las mujeres que vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado, no está aquí, pues fue resucitado como vosotros. Venid y ved el lugar donde reposó. Es decir, la carga de la prueba reside en ver el lugar donde estaba, no en ver el cuerpo de Jesús. Marchad rápidamente, contad a los discípulos que fue resucitado de los muertos y mirad va delante de vosotros a Galilea. Tras irse rápidamente del sepulcro con miedo y gran alegría, corrieron a anunciarlo a sus discípulos. Bien, entonces, ¿lo dijeron o no lo dijeron? Porque Marcos dice que no, pero Mateo dice que sí lo dijeron. Y de camino, y aquí que Jesús salió en su encuentro para decirles salud, y ellas se acercaron y le cogieron los pies y se arrodillaron ante él. Entonces les dice Jesús: no temáis, id y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Bien, resulta que Jesús se le aparece a las mujeres y Marcos no lo sabía, y Pablo tampoco. Bien, seguimos. Lucas. En la siguiente página, el texto de Lucas es muy extenso porque aparece un pasaje que se ha mencionado esta mañana, que es el de los discípulos de Emaús, que ahora comentaré brevemente. Pero la primera parte, en el primer párrafo, resulta que no hay un ángel, ahora hay dos, con ropa blanca brillante. A mí es que estos pasajes me recuerdan a los anuncios de detergente de la televisión. Bueno, María Magdalena, Juana, María la de Jacobo y las restantes con ellas. Cada vez hay más. Aquí cada vez hay más. Aquí ya fueron en tribu. Más dos ángeles en lugar de uno. Bien. Y Pedro, que se levantó y corrió hacia el sepulcro. Recuerdo una vez más que Lucas, cuando escribe esto, tiene el texto de Marcos delante. Pero no le debe hacer mucho caso, porque le está contando una historia completamente diferente. Más ángeles, muchas más mujeres, de repente también está Pedro. Bien, genial. Bien, y luego aquí tenemos el episodio de los discípulos de Emaús. Dos discípulos de Jesús que van comentando lo que ha ocurrido en Jerusalén estos días, y de repente se les une un caminante y empieza a hablar con ellos. No le reconocen, le cuentan toda la historia de Jesús, siguen sin reconocerle y solamente le reconocen una vez que parte el pan porque se ha quedado a comer con ellos. Bien, es decir, hay un resucitado que es capaz de tener cierta interacción, puede hablar con estos discípulos, pero no debe ser exactamente como era el muerto, porque no le reconocen. Le reconocen por un gesto, pero no le reconocen por la vista o por la voz, sino solamente con un gesto. Luego, no es una resurrección estrictamente corporal. Este texto además tiene un segundo problema. Yo creo que lo ha comentado Eugenio esta mañana, que es Lucas es el más griego de todos los evangelistas. No solamente es el más griego, es el más historiador de todos los evangelistas. De hecho, sus evangelios comienzan con una introducción
igual que hace Tucídides, por ejemplo, en la Guerra del Peloponeso, que dice que va a contar lo que los testigos presenciales y otra gente le han contado. Es decir, hay un propósito de contar una historia en concreto y de ser fiel hasta donde se pueda ser fiel. Ojo con la fidelidad de los historiadores antiguos, porque una de las cosas que hace Tucídides es reconocer que cuando no ha escuchado un discurso, pone en boca de sus personajes aquello que él imagina que debió parecerse más o menos al discurso que debió pasar. Esto, por ejemplo, también lo hace Flavio Josefo. Flavio Josefo no estuvo en Masada, viendo los últimos días de Masada, y sin embargo pone en boca de Eleazar Ben Yair 2 discursos que ocupan unas 5 páginas. Vale, son historiadores del siglo I. Bien, ¿qué hace Lucas? Pues Lucas, aparte de ser un admirador de Tucídides, por ejemplo, por la forma de introducir su evangelio, también es un admirador de Heródoto. Esta historia del resucitado que... Es que me estaba acordando lo de Peret, que no estaba muerto, sino que estaba de parranda. Bien, resulta que aparece en el libro 4 de Heródoto de las historias, y es de Aristeas de Proconeso. Es un muerto que lo dejan dentro del taller de un batanero, van a anunciar que ha muerto para que sus familiares se hagan cargo del muerto, y cuando vuelven ya ha resucitado. Y además luego se le ve interaccionar con otros vivos, y al principio nadie le reconoce. Es decir, Lucas está tomando una historia que ya es conocida para su público gentil de educación griega. Todo el mundo conoce al padre de la historia en aquella época, todo el mundo conoce esta historia y dirán, es decir, a Jesús le ocurrió igual que le ocurrió a Aristeas de Proconeso en el libro 4 de Heródoto. No es la primera vez que Lucas hace esto. En los evangelios de la infancia, por ejemplo, probablemente también hay elementos en el nacimiento de Jesús que están tomados también del libro primero del nacimiento de Ciro el Grande. Bien, es habitual en él. Lucas conoce a Heródoto y lo utiliza cuando le viene bien para, digamos, decorar o edulcorar su relato. Como ha preguntado alguien esta mañana sobre lo del discípulo de Emaús, mi opinión es que no tiene mayor valor histórico. Es simplemente un recurso literario para presentar una nueva aparición del resucitado a unos discípulos. Bien, al final, además, al final del texto de Lucas, ya en la siguiente página, Jesús interpreta eso del el que estaba escrito, que hemos visto, según las escrituras que habíamos visto en Pablo, pues él dice, entonces les iluminó la mente para entender las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo sufre y resucite de los muertos al tercer día. Solo en esta frase ya tenemos al siervo sufriente de Isaías y la profecía del tercer día de Oseas. Solo en esto, ya lo tenemos. Y además, enlaza, vosotros quedaos en la ciudad, es la orden que le da a los discípulos, porque también me parece que se ha comentado esta mañana, Lucas es el autor también de Hechos de los Apóstoles y por tanto va a haber una nueva aparición, que es la de Pentecostés. Lo de Pentecostés no es una casualidad. Vamos a ver, Pentecostés se corresponde con la fiesta judía de Shavuot, que significa semanas, 7 semanas después de Pascua. Transcurre 49, 50 días después, y es una de las 3 fiestas, junto a Sukkot y a Pesach, la Pascua, en las que todos los judíos que puedan tienen que ir a Jerusalén a celebrarla. De manera que la muerte de Jesús ocurre en Pascua y sea lo que fuera lo que ocurrió en Pentecostés, ocurre 50 días después durante la fiesta de Shavuot. Aquí lo que hace Lucas es simplemente remitir a una cosa que contará en el futuro cuando escriba los Hechos de los Apóstoles. Bien, cuarta versión, la de Juan. En Juan tenemos que las mujeres ya no van en tribu, va nada más María Magdalena. Pero va al sepulcro, ve la piedra movida, corre y se va a Simón Pedro y a otro discípulo. Y van 2 a ver la tumba. Es decir, aquí ya no hay 5 mujeres, ni hay 3, solamente hay una. No está Pedro nada más, como teníamos en Lucas, sino que ahora ya hay 2 discípulos. También hay 2 ángeles, segundo párrafo, segunda línea. Y aquí, además, tenemos también otra aparición de Jesús a María Magdalena. Es el famoso no me toques, el noli me tangere. No, deja de tocarme, pues todavía no he subido hacia mi Padre. Es decir, no parece que sea tampoco una resurrección absolutamente
corporal. No le puede tocar. Bien, sin embargo, en el siguiente párrafo tenemos otra historia también muy conocida, que es la de Tomás. Tomás, uno de los 12, ¿se me ha perdido alguien? No. Muy bien. Sois un público estupendo. Bien, Tomás, uno de los 12, el llamado gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Conocemos de sobra la historia de Tomás. Aparece una primera vez Jesús, pero Tomás no estaba. Y entonces él dice que hasta que no meta los dedos en las heridas y vea y toque la llaga, que él no se lo cree. Bien, y entonces Jesús aparece otra vez. Bien, esta historia acaba con una sentencia de Jesús que es: ¿crees porque has visto? Afortunados los que no ven y creen. Esto es un aviso a navegantes. Si vais a esperar a ver el cuerpo de Jesús para creer, vais listos. Así que hay que creer sin ver, porque en eso consiste la fe. Bien, sobre esta historia de Tomás hay una teoría curiosa. Tomás el gemelo. ¿El gemelo de quién? Bien, se ha mencionado también esta mañana el pasaje en el que se dice que Jesús tenía hermanos. Tenía un hermano que se llamaba Simón, otro José, otro Santiago, Jacob, y otro Judas. Bien, todas las referencias a este Tomás en los diferentes evangelios, unas veces se habla de Tomás Dídimo, Dídimo es también gemelo en hebreo, y o Judas Tomás. Judas Tomás, con lo cual el nombre de pila es Judas y Dídimo es en griego. Es un mote, igual que Simón es Kefa, o los hijos del Zebedeo les llaman los hijos, o son los hijos del trueno, o hay un Judas que es un Iscariote, hay un Simón que es un Zelota. Es decir, tienen motes para identificarse. Unas veces se identifican por el nombre del padre, pero otras veces son motes. Bueno, pues este es Judas el gemelo. ¿Pero el gemelo de quién? Y volvemos otra vez a lo de antes. Cuando no se dice es porque todo el mundo sabe de quién está hablando. Es el único. Si se da por hecho que todo el mundo sabe de quién es gemelo, es que el único candidato es Jesús. Que Jesús tuviera un hermano gemelo. Y de ahí surge incluso una posibilidad, que es otro engaño. El que se aparece es Judas, no es Jesús. Son las apariciones de un resucitado que en realidad no estaba muerto, sino que es el hermano. Es una suplantación de identidad. Yo ahí lo dejo, a mí no me convence, pero ahí lo dejo. Bien, me parece que lo más interesante de este pasaje es la sentencia final de Jesús, que llama la atención sobre el hecho de que no espero de vosotros que creáis porque me veis, sino porque os lo están diciendo. Que al final es lo que tenemos desde Pablo. Os transmito lo que a mí me transmitieron, que esto fue así y no hay más y hay que creerlo. Es una cuestión de fe, no de tocar. De hecho, la imagen de Tomás queda dañada. Sigue teniendo mala fama hoy en día. Lo utilizamos cuando alguien es incrédulo, le llamamos Tomás.